Saludo de una manera muy especial a los integrantes del diplomado en Gerencia Sanitaria y de Salud. Hoy vamos a hablar sobre el tema niveles de atención a la salud y atención primaria de la salud. Aclaratoria: en Venezuela, para analizar cualquier tema de salud, en este caso los niveles de atención a la salud y la atención primaria de la salud, es imprescindible hacer un recorrido por el desarrollo de la institucionalización de la salud pública en grave crisis por razones políticas, organizacionales y financieras. La salud en la colonia y hasta 1936 fue responsabilidad de organizaciones caritativas y filantrópicas. Desde principios del siglo XX hasta 1930 se crearon oficinas adscritas al Ministerio de Relaciones Interiores para, comillas, profilaxia de enfermedades, saneamiento y desinfección, construcciones, inspección de establecimientos sanitarios, examen de alimentos, bebidas, drogas y medicamentos. Cierra. La atención en el medio rural, donde vivía el 85% de la población afectada por infecciones y parasitosis intestinales, desnutrición, escaso saneamiento, pobreza e ignorancia, era responsabilidad de juntas de socorro privadas. En 1930 se fundó el Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría y se promulgó una nueva ley de sanidad nacional que no mejoraron la situación. En lugar de las juntas de socorro privado, intervinieron las megaturas rurales con médicos itinerantes y residentes, dependientes salarialmente de juntas de asistencia social estadales y con norma nacional. La atención en las ciudades la ofrecían las megaturas de sanidad y dispensarios de salud bajo responsabilidad de juntas municipales de beneficencia pública y juntas estadales de asistencia social y por hospitales filantrópicos, religiosos y seglares con apoyo económico de las juntas municipales y estadales. En 1936, y basado en los derechos sociales contemplados en la Constitución Nacional de ese año, se creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social como órgano político administrativo del sector. Asumió dos tipos de competencias: sanidad, responsabilizada de la higiene y prevención de enfermedades y endemias de la población rural, mayormente materno-infantil. La otra competencia fue de asistencia social, que ejercía mediante un fondo financiero para subsidiar a los hospitales en las ciudades, filantrópicos, privados y públicos. La separación de la prevención y la curación. La separación de funciones de sanidad o asistencia preventiva en el medio rural y de asistencia social con subsidios a la atención curativa en hospitales filantrópicos, civiles o religiosos en las ciudades se reforzaba porque tenían orientaciones distintas, manejadas por divisiones distintas e incomunicadas. Por ello, los servicios del ministerio inicialmente se basaron principalmente en instituciones y programas preventivos. Uno, las megaturas de sanidad en ciudades asumidas por el ministerio y transformadas desde 1936 en oficinas de sanidad y luego en unidades sanitarias, donde ofertaba atención a la salud pública urbana. Los servicios que proveían estas unidades sanitarias eran básicamente preventivos y educativos en ciudades y centros poblados de mayor importancia, con despistaje de tuberculosis, enfermedades venéreas, parasitosis y otros como vacunaciones. También emitían los llamados certificados de salud requeridos para ciertas funciones. 2. Los centros de salud atendían en zonas intermedias urbanos-rurales con un financiamiento de la gobernación y normas del ministerio. Prestaban servicios preventivos y curativos. 3. Las medicaturas rurales en poblaciones rurales hasta 5.000 habitantes con normas del ministerio y financiamiento de la Junta de Asistencia del Estado. Ofrecían servicios principalmente preventivos a la vez que curativos. 4. Dispensarios de medicina simplificada. Después de 1958, dada la dispersión de parte de la población rural a la que no llegaba fácilmente la acción de las medicaturas rurales, se instauró el programa de medicina simplificada, atendido por enfermeras entrenadas y residentes en las comunidades. 5. El ministerio prestaba también servicios en hospitales generales o especializados transferidos
desde la Junta de Beneficencia de las Gobernaciones de Estado y desde grupos filantrópicos, y en los construidos por el gobierno nacional. 6. El Ministerio tenía oficinas locales de saneamiento ambiental para soportar campañas especializadas contra malaria, anquilostomiasis, bilharciosis, fiebre amarilla, peste, lepra en zonas endémicas, todas de cobertura regional. Se responsabilizó además de la construcción de viviendas, letrinas, empotramientos de cloacas y acueductos rurales. Y en último término creó una Escuela Nacional de Enfermería con sede en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia. La doctrina integralista. En 1940 se pensó que la separación de estas dos funciones, sanidad y asistencia social, era inconveniente. Para la corrección de esta situación se tomaron varias decisiones. 1. En 1940 la Dirección de Salubridad Pública, responsable de la atención sanitaria preventiva del Ministerio, redefinió el rol de asistencia social, que debía contribuir de varias formas para enfrentar la supresión o modificación de las enfermedades del individuo. Y entonces no era para subsidiar hospitales. También se creó la Dirección de Salud Pública para integrar las dos competencias. 2. Paralelamente empezó en Venezuela la definición de salud pública en lugar de sanidad, término nuevo e inclusivo interpretado como la ciencia y el arte para promover, conservar, restituir y rehabilitar la salud. Como consecuencia, desde 1946, el Ministerio desarrolló una atención integral a la salud, promoción de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes, curación y rehabilitación física, social o psicológica en los hospitales filantrópicos transferidos. Estrategia basada en la Conferencia Internacional de Trabajo, en el Plan Beveridge de la Asociación Médica Británica y la Fundación Rockefeller. Esta integralidad de la atención a la salud se realizó desde ese momento en toda la organización sanitaria, hospitales, unidades sanitarias, centros de salud y medicaturas rurales, últimamente en dispensarios de medicina simplificada. 3. De otro lado, el Ministerio asumió constitucionalmente una atención universal e integral para atender a todos los venezolanos. A partir de ahora, el Ministerio, apoyado en una moderna doctrina sanitaria, con políticas, estrategias, funcionamiento, financiamiento y control, y con una responsabilidad constitucional, era responsable de atender al universo poblacional como un derecho constitucional y con un esfuerzo financiero para mantener el sistema hospitalario en común acuerdo con el gobierno nacional, estatal y municipal, actuando el Ministerio como un órgano coordinador. La coordinación de los servicios integrales de salud. Como parte de esta nueva situación, en cada capital del Estado se instaló una Dirección de Salud del Ministerio, encargada de la prestación de los servicios, una Dirección de Atención Médica Local relacionada con los hospitales, su gestión y financiamiento y la atención sectorizada. La Región Sanitaria de Aragua. La Región Sanitaria de Aragua fue la primera experiencia de esta relación nueva entre el gobierno nacional y el gobierno de los estados. Debido al fracaso de las regiones sanitarias de Aragua y Lara también, se buscaron otras modalidades de, comillas, desconcentración intraorganizacional y de delegación intersubjetiva para manejar las competencias de prestación de servicios de salud que sean concurrentes entre el gobierno nacional y estatal. Se pactaron con las gobernaciones de estado estructuras mutuas, acordados por convenios llamadas comisionadurías de salud, servicios integrados de salud, servicios cooperativos de salud y direcciones regionales de salud que no dieron resultados satisfactorios. Características de la organización de la atención a la salud. La característica de la organización es la dispersión. Desde antes de 1936 había servicios prestados por las juntas de beneficencia pública estatal y municipal, a lo que se agregaron los servicios del Ministerio, constitucionalmente encargado de una atención integral y universal y conformado por 277 hospitales 1, 2, 3 y 4, 2.819 ambulatorios rurales, antiguos dispensarios de medicina simplificada, 646 ambulatorios rurales, antiguas medicaturas rurales y 526 ambulatorios 1, 2 y 3.
Por la dedicación preferente del Ministerio en sus inicios a la sanidad para la población rural, el 15% restante en las ciudades, y en especial los trabajadores y sus dirigentes, presionaron, apoyados por la Organización del Trabajo, para la creación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IBSS, en 1940, que empezó a prestar servicios de atención a la salud de solo obreros y sus familiares, y en 13 estados, primero en ambulatorios y luego en hospitales, llegando a disponer de 77 ambulatorios y 33 hospitales. Los empleados de todo el país y los obreros de los estados sin cobertura de salud por el Seguro Social presionaron para tener sus propios servicios de salud, empezando por el IPASME, las Fuerzas Armadas, y así hasta 140 servicios de salud, según el doctor Fayad Kamel, u 85 según el doctor David Gómez Cova, para grupos particulares de empleados en la Administración Nacional, Estatal y Municipal, centralizada y descentralizada, ministerios, institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles públicas, organismos públicos, gobernaciones de Estado, asambleas legislativas, alcaldías municipales importantes, apoyadas en leyes de su creación por leyes especiales que los autorizaban, como las universidades y la policía judicial, además por convenciones laborales. La dispersión y desorganización de los servicios de salud condujo también a una dispersión y desorganización de su prestación en distintas instituciones. El Ministerio atendía a 49% de la población, el Seguro Social a 32% de la población, el IPASME al 3% de la población, las Fuerzas Armadas a 1.6% de la población, e INAGER atendía 0.25% de la población. Otras públicas en la administración a 4.15% de la población. El subsector público atendía a 90% de la población. El subsector privado atendía a 10% de la población. Este creció de manera rápida y también descontrolada, desde 7 hospitales en 1950 hasta 256 hospitales y clínicas en 1982. A principios del 2000 había cerca de 600 instituciones privadas de salud de diferente denominación, tamaño y ubicación, según la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. Este rápido crecimiento se debió en parte al deterioro de los prestadores públicos y a que la mayoría de las prestaciones de servicios de salud contemplados en los convenios colectivos suscritos para empleados de oficinas públicas se llevaban a cabo en el subsector privado. Esta dispersión de la organización creó también dispersión en la prestación de servicios, que crearon complejidad, desorganización, dobles prestaciones en la atención y costos elevados. También cobros regresivos de los servicios a los trabajadores, iniquidades en la prestación de los servicios, el número de coberturas ofrecidas por trabajador o familiar en la calidad y oportunidad de los servicios, y con perversiones laborales y corrupción. El financiamiento de los servicios de salud. La crisis fiscal de 1983 se unió a la dispersión y desorganización de los servicios públicos de salud para generar un grave problema de financiamiento que no se ha resuelto. Para tratar de corregirlo, el presidente Luis Herrera, por intermedio de Cordiplan, clasificaron los establecimientos de salud de acuerdo a su complejidad para la asignación presupuestaria: ambulatorios rurales 1 y 2, ambulatorios urbanos 1, 2 y 3 y hospitales 1, 2, 3 y 4, lo que fracasó. Por eso decretó en 1983 un régimen de recuperación de costos en los hospitales, ingresos que serían enterados al Fisco Nacional y devueltos a cada institución en el presupuesto nacional venidero, lo que no ocurrió. Para corregir esto, el presidente Jaime Lucinchi en 1985 decretó un régimen de recuperación de costos hospitalarios por medio de fundaciones públicas o privadas, que tampoco dio resultados satisfactorios, porque no todos los servicios hospitalarios estaban en condiciones de ofrecerlos mediante pago de sus usuarios, y generó manifestaciones de corrupción. Hubo acusación de privatización de los servicios hospitalarios, en especial de grupos vinculados al candidato Hugo Chávez.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. Dado los reiterados fracasos de la coordinación de los servicios de salud con las gobernaciones de Estado, la gran dispersión de los servicios ubicados en administraciones públicas nacionales y estadales y la crisis de financiamiento, se promulgó en 1987 una ley orgánica del Sistema Nacional de Salud en la que se crearon 6 subsistemas para unificar los servicios relacionados con la salud. Uno de ellos fue el Subsistema Integrado de Atención Médica, SIAM, bajo responsabilidad del Ministerio, hacia el cual se transferirían todas las competencias y recursos financieros y humanos de todas las instituciones públicas que tuvieran más del 50% de su financiamiento de procedencia pública. A esta ley se le dio un plazo de 10 años para su implementación. Fue señalada de expropiar recursos que eran parafiscales, propiedad de los afiliados al seguro, al IPAS y a otros, y como consecuencia dificultaron su ejecución los líderes sindicales aliados con comerciantes que derivaban beneficios del desorden de la Organización de la Salud para su interés. En 1997 quedó esta ley insubsistente. Relación con las gobernaciones de Estado, aproximación a la descentralización de los servicios de salud. Los fundamentos constitucionales, la nacionalización de los hospitales y la construcción de nuevos por el Ministerio implicó una centralización de competencias, servicios y recursos sanitarios antes compartidos con las gobernaciones y municipios. Hubo reclamos y conflictos por la centralización, pero también había reclamos por la desorganización de los servicios de salud público prestados en los estados por las gobernaciones. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, frente a esta situación, desde 1945 inició un proceso, comillas, de descentralización intraorganizacional, mediante la llamada desconcentración y delegación intersubjetiva de competencias, por las cuales el Ministerio mantenía las competencias exclusivas, políticas, técnicas, financieras y de control, y compartía, sin traspasarlas, la prestación de los servicios con las gobernaciones de Estado. La descentralización de los servicios de salud. Los gobernadores manifestaron su oposición a esta desconcentración extraorganizacional y optaron por la descentralización, luego de aprobadas en 1989 las leyes de elección directa de los gobernadores y de transferencia y delimitación de competencias del poder público, por la cual, cumplidos los trámites legales y la firma de un convenio intergubernamental, se transfirieron a las gobernaciones de Estado las competencias concurrentes de prestación de servicios de salud, médicos, sociales y ambientales, ante responsabilidad del gobierno nacional, junto con los recursos financieros, humanos e inmuebles, con el fin de reforzar y aumentar las capacidades gerenciales de búsqueda de nuevas modalidades de prestación de servicios, de financiamiento y de integración de las comunidades. El gobierno nacional se reservaba las competencias exclusivas, políticas, estratégicas y de control, la Contraloría Sanitaria, el manejo de las relaciones internacionales, las emergencias naturales, la defensa nacional, la salud de fronteras, puertos y aeropuertos. Los gobernadores crearon por ley del Estado o decretos gubernamentales estructuras autónomas para manejar las competencias transferidas, pero por razones propias y externas no desarrollaron los cambios previstos en la organización y financiamiento y siguieron los reclamos de la población, lo que aprovechó el presidente Hugo Chávez en el 2000 para recentralizar los servicios de salud y para crear un nuevo sistema de salud no previsto constitucionalmente, lo que resultó en la crisis humanitaria conocida. Dos sistemas que se compiten, el tradicional y barrio adentro. Nueva legislación en salud. En 1998, por la insubsistencia legal de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, el presidente Rafael Caldera promulgó una Ley Orgánica de Salud y una Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral, que contemplaba la eliminación del seguro social. Se pasaba de un contrato intergubernamental anterior a una ley, la descentralización de las competencias concurrentes de salud a las gobernaciones, y se exploraron nuevas alternativas de organización,
prestación, financiamiento y participación de las comunidades. El Ministerio ahora de Salud se convertiría en un ente político y técnico de alto nivel para dictar los lineamientos políticos, estratégicos, financieros de control y evaluación de un sistema de salud descentralizado. Estas leyes en 1999 fueron declaradas en vacación legal por el presidente Hugo Chávez, porque en la Constitución de 1999 se planteaba la creación de un sistema público único de salud que en 24 años no se ha elaborado. En su lugar propuso un sistema de salud conformado por el Ministerio de Salud, el Seguro Social, las Fuerzas Armadas, el IPA, junto con la misión Barrio Adentro. El desarrollo hospitalario del Ministerio que influye en la organización de los niveles de atención. En 1936, la atención médica o curativa en las ciudades era responsabilidad de 104 hospitales, de los cuales 93 eran benéficos o filantrópicos, auspiciados por grupos religiosos y seglares y por juntas de asistencia social de las gobernaciones y juntas de beneficencia pública de los municipios. Los restantes 11 hospitales eran nacionales, 7 del Ministerio, 2 del Seguro y 2 de fundaciones privadas. El Ministerio transfirió a su Dirección de Asistencia Social primero leproserías, manicomios, sanatorios y algunos hospitales en los cuales ofrecía asistencia gratuita, pero simultáneamente subsidiaba desde la misma dirección a otros hospitales estatales y municipales. Esto provocó una confusión conceptual en lo que es la atención médica gratuita, responsabilidad constitucional y asistencia social o subsidios a otros hospitales. Por ello, al Ministerio se le consideró inicialmente como una organización benéfica, no obligatoria como era la Sanidad Nacional. Al asumir la doctrina integralista, el Ministerio inició la reglamentación y organización, los registros y control de otros hospitales estatales y municipales que luego fueron asumidos por el Ministerio, que para 1952 disponía de 34 hospitales, el Seguro 7 y otros 3. Quedaban todavía bajo responsabilidad estatal 54 hospitales y 12 municipales que posteriormente fueron transferidos por un proceso de nacionalización. También en 1946 designó un comité planificador de hospitales, convertido luego en el Instituto de Hospitales, con comité planificadores y un comité mixto, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Obras Públicas, para construir hospitales propios, como el Hospital Universitario de Caracas y los hospitales centrales de San Cristóbal y Valera. Finalizó también el proceso de nacionalización de los hospitales estatales y municipales, salvo el Hospital Pérez León de Petare. Los costos hospitalarios que inciden en los niveles de atención. La sección de supervisión de hospitales realizó un estudio sobre los costos hospitalarios de la época por regiones. 1. Los hospitales de enfermos agudos de Caracas, el Hospital Vargas, la Maternidad Concepción Palacio, el Hospital de Niños J.M. Los Ríos, el Oncológico Luis Racetti y el Hospital Militar y Naval. Tenían unos costos diarios de 11.6 bolívares por cama por día. 2. El Grupo del Zulia, los hospitales quirúrgico y maternidad, el Central Urquinaona, el Chiquinquirá y el Hospital de Cabima tenían costos de 9.86 bolívares por día por cama. 3. Los hospitales de Oriente, Luis Racetti, Núñez Tovar de Maturín, Ruiz y Páez de Bolívar, Luis Ortega de Porlamar y Patricio de Alcalá de Cumaná alcanzaban a 7.85 bolívares por cama día. 4. El Hospital Antonio María Pineda y la Maternidad Barquisimeto, 5.75 bolívares por día. El Hospital Civil y la Maternidad y el Hospital de Niños de Valencia, 6.41 bolívares diarios por cama. Por último, el Grupo Andino, Hospital Vargas de Caracas, José Gregorio Hernández de Trujillo y los Andes de Mérida, bolívares 4.73. Estudios posteriores demostraron un aumento exagerado de los costos al traspasarse los hospitales al Ministerio, gastos que aumentaban progresivamente y que se achacaron al lujo y dispendio que antes no existían cuando eran benéficos y filantrópicos.
En realidad se debió a la mayor complejidad y requerimiento, la demanda de múltiples actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, docencia e investigación biopsicosocial que en este nuevo hospital público se realizaba. También la utilización de tecnologías punteras, automatizaciones, la industria farmacéutica, pago de personal altamente especializado, exigencias sindicales y gremiales, democratización del acceso, demanda de mejores servicios, costo de insumos y mantenimiento. Los costos hospitalarios en los segundos y tercer nivel hospitalarios se mostraron como un problema para su financiamiento futuro, lo que no se ha resuelto aún. Obviamente hay desperdicios, exceso de gastos, exceso de personal, administración ineficiente, despilfarro de recursos, prestaciones médicas sin racionalidad, corrupción. Esto es un reto planteado para la organización futura de los niveles de atención en los estados que conlleva la descentralización de los servicios. Los costos hospitalarios están finalmente determinados proporcionalmente por tres componentes que inciden también en los niveles de atención: hotelería, personal e insumos, costos que se incrementan a la vez con un componente de inflación particular del sector salud. La crisis financiera a partir de los 1980 llevó paulatinamente a la necesidad de que los pacientes en los niveles 2 y 3 debían llevar a los hospitales públicos los insumos, equipos, aparatos, medicamentos, anestesia, lencería, dotación quirúrgica, hasta el agua a consumir. La misión Barrio Adentro se creó para fundar un nuevo sistema de salud y desarrollo social con un modelo de atención integral con médicos y odontólogos de primer nivel que expandieran la atención primaria. Creó una infraestructura de ambulatorios antes del Ministerio del Seguro y de las Gobernaciones y en casas de familia, y luego con recursos propios conformó una infraestructura propia con 525 centros de diagnóstico integral CDI, 545 centros de rehabilitación integral SRI y 45 centros de alta tecnología CAT. Esta misión era soportada además por servicios de odontología, boticas populares, laboratorios, convirtiendo la salud en una fuerza política. El presidente de la República Bolivariana prohibió la compra de insumos de los pacientes para la atención hospitalaria, debido a que creó una serie de proyectos de apoyo financiero: Madre, Karen, Salud Segura, Vida Plena, Atenciones Especiales, Misión Milagro, Misión José Gregorio Hernández, Atención Médica a Poblaciones Remotas, Casas de Abrigo, Misión Niño Jesús, Programa de Atención a la Salud de Personas Discapacitadas, que funcionaron en la época del petróleo a $140 y que fueron mecanismos de corrupción. A partir de 2015, las circunstancias financieras se impusieron de nuevo para que los pacientes doten para su atención en el segundo y tercer nivel en las actividades hospitalarias. En julio de 2007 se habían construido un total de 3.717 consultores populares, atendidos por un médico, un promotor social y un representante por cada 250 habitantes. Esto conformó en Barrio Adentro una infraestructura por niveles. El primer nivel constituido por 4.819 ambulatorios, anteriormente del Ministerio del Seguro de Gobernaciones de Estado y en casas particulares, y 525 centros de diagnóstico integral. El segundo nivel lo forman 45 centros de alta tecnología CAT, que ofrece resonancia nuclear magnética, tomografía, mamografía, densitometría, endoscopia, ultrasonido, ecografía y 545 salas de rehabilitación integral. El tercer nivel son 150 hospitales del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Seguro Social tomados bajo tutela. Se planteó la construcción de 15 hospitales especializados de tercer nivel, de los cuales se inauguraron 2, el Cardiológico Infantil de Caracas y el Hospital General del Vigía. Se construyeron el Hospital Niño Jesús de San Felipe, la ampliación del Hospital Pérez León de Petare,
Materno-Infantil Comandante Supremo Hugo Chávez Frías en el Valle, la apertura del Hospital Tulio Carnevali del IBS en Mérida, el Hospital Oncológico del Táchira y el Hospital Militar José Ángel Álamo en Barquisimeto. Se creó una autoridad única de salud en los estados. La formación de médicos integrales comunitarios. La formación de los médicos para la misión Barrio Adentro se realiza en el Programa Nacional de Formación de Médicos Integrales Comunitarios, al principio adscrito a la Presidencia de la República y desde 2008 en universidades nacionales experimentales. Mediante una reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina en 2011, se otorgaron a estos médicos las mismas competencias de los médicos cirujanos de las facultades de medicina universitarias. La organización y prestación de los servicios de salud es demanda u oferta. La organización de los servicios de salud y su prestación no obedece a las demandas de la población, sino a ofertas que por razones políticas, económicas, administrativas, a veces ideológicas, hacen los gobiernos. En 1973, un estudio de Kerr White en Estados Unidos y replicado en varios países demostró que de cada 1.000 personas de una población típica en un determinado lapso, 250 no sienten alguna molestia, 750 presentan algún malestar, accidente o problema de salud. De estos 100 requieren atención en un hospital general, de ellos 10 necesitan interconsulta especializada y solo 1 es internado en un hospital universitario. La población, según este esquema, se divide en varios tipos: población sana, población que necesita pero no requiere servicio, población que requiere servicio de salud, población bajo tratamiento y población que egresa de los servicios de salud y que está en 4 localizaciones: rural dispersa, rural concentrada, urbana inestable y urbana estable. Otro estudio, uno realizado en Venezuela por encuestas telefónicas, indicó que de las personas que enferman o sienten malestares en salud, 60% se procura autocuidado, 30 son enfermos crónicos, 10 son pacientes agudos o descompensados de problemas crónicos y 0,5 presentan situaciones de emergencia posibles de atender en distintos niveles de atención. Igualmente, que un 72.7% de las personas consulta al médico, 4.6 concurre a un farmacéutico, 1.2 consulta a un vecino y 21.2% consulta a la medicina alternativa. Esto indica que las necesidades de salud de las personas deberían satisfacerse en base a su estado de salud, su demanda mediante un modelo de atención progresiva que no separa la atención ambulatoria de la hospitalaria. La pirámide de los niveles de atención a la salud. Organización de los niveles de salud por niveles de atención. 1. La complejidad de los servicios de salud y sobre todo la incorporación de tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Después de la Segunda Guerra Mundial propuso una organización por niveles de complejidad, que a su vez atienden una complejidad de situaciones de salud que debieron planificarse por una atención progresiva, tal como son las reales demandas de salud. 2. La racionalidad y la jerarquización en la prestación de los servicios de salud y su administración indujo también su diseño en 3 niveles de atención. Un primer nivel con tecnologías sencillas, en ocasiones transportables, ubicadas en ambulatorios y para atender sin separación por edad, sexo ni causa de consulta, y directamente en relación con las comunidades, que en ocasiones se ha planteado su censo y adscripción. Estudios realizados en Israel y replicados en Holanda y Colombia demostraron capacidad de los ambulatorios para resolver hasta un 75% de los problemas de salud. Un segundo nivel con tecnologías complejas, localizadas en hospitales generales o ambulatorios 3 para atender 20% de la población y separada por edad, pediatría y puericultura, sexo, ginecobstetricia y adultos con medicina interna, llamadas especialidades básicas. Un tercer nivel con tecnologías sofisticadas de imagen, laboratorio, robótica, situada en hospitales especializados,
con atención basada en órganos y sistemas orgánicos, con programas de docencia posgraduada e investigación que atiende al 5% de la población. Los niveles de prevención de Clark, los niveles de atención a la salud. En los 3 niveles de atención a la salud se deben aplicar los niveles de prevención de Level y Clark. La prevención primaria está enfocada a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. La prevención secundaria y terciaria están dirigidas a la prevención de la progresión de la enfermedad y a su rehabilitación. Se ha insistido en que estos niveles de prevención sean aplicados en cada uno de los niveles de atención y en ello practicar la promoción, protección, restauración y rehabilitación de la salud, obviamente con grados y proporciones distintas. En el primer nivel de atención se hará hincapié en la promoción y protección sobre la curación y rehabilitación, en tanto que en el segundo y tercer nivel de la situación será a la inversa. El primer nivel de atención, que es el más extendido, tiene variedades según el usuario, su ubicación y los recursos utilizados. El programa de medicina simplificada para poblaciones rurales dispersas, atendido por enfermedad auxiliar residente en la comunidad. 2. El programa de medicina rural para poblaciones rurales concentradas, atendido por médico general y auxiliar de enfermería. 3. El programa de medicina general ambulatorio para poblaciones suburbanas, atendido por médicos generales, personal de enfermería y con apoyo eventual de laboratorio y farmacia. 4. Programa de medicina ambulatoria para poblaciones urbanas estables, atendido por especialistas básicos, pediatras, ginecobstetras e internistas, con apoyo de enfermería, laboratorio y farmacia. También son del primer nivel los programas de atención externa del hospital y la emergencia, así como la atención por personal no médico y los autocuidados. Resultados de la evaluación del Plan Decenal de las Américas. La atención primaria de la salud. En una evaluación del Plan Decenal de Salud para América y de las restantes regiones de la Organización Mundial de la Salud, realizado en 1976, se puso de manifiesto que a pesar de los grandes esfuerzos de la mayoría de los gobiernos para la extensión de los servicios de salud iba a la saga del crecimiento de la población. Resultados de la evaluación del Plan Decenal de las Américas. La atención primaria de la salud. En una evaluación del Plan Decenal de Salud para las Américas y de las restantes regiones de la Organización Mundial de la Salud, realizado en 1976, se puso de manifiesto que a pesar de los grandes esfuerzos de la mayoría de los países, el proceso de extensión de los servicios de salud iba a la saga del crecimiento de la población, por lo que hubo que considerar a la atención primaria de la salud. Los servicios de salud adolecían, según el plan, de deficiencias cuantitativas y cualitativas, entre las cuales se mencionaron: hay un 30% de la población sin acceso a los servicios de salud. En cuanto a la calidad, se registraron muertes determinadas por diferencias marcadas de los recursos entre las ciudades y las zonas rurales. No se practica la integralidad en las instituciones involucradas. La organización es centralizada y autoritaria. Los costos excesivos e irracionales. No hay participación de las comunidades, no hay investigación ni desarrollo. Por ello, los gobiernos del mundo aprobaron una declaración y meta política en Alma-Ata, Unión Soviética, en 1978, Salud para Todos en el año 2000, que se lograría con una estrategia transformadora de los servicios de salud que se denominó atención primaria de salud. No es un nivel de atención, sino una estrategia que debe incidir en los factores que obstaculizan o retardan el acceso universal a los servicios de salud. Tendría expresiones distintas en los países por distintos grados de desarrollo y entre regiones de un mismo país. En todo caso, la ampliación de la cobertura y del acceso a los servicios de salud sería un elemento de bienestar, una forma de amortiguar las desigualdades sociales y redistribuir la abundante o escasa riqueza de los países. Algunos países han decidido prestigiar
la atención ambulatoria, base de la transformación requerida por la atención primaria de salud con la actuación de especialistas de medicina familiar. Obviamente el mecanismo más apropiado es la educación médica enfocada a la medicina general. No obstante, la academia está orientada hacia la especialidad en un 90%, lo que se repite en la organización de la prestación de los servicios de salud, lo que produce en la opinión pública la apreciación de que el sitio calificado y abierto para su atención a la salud es el hospital. La redefinición de la atención primaria de la salud, dada la precariedad de los resultados obtenidos en el desarrollo de la atención primaria de la salud. En la sesión 70 del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas en septiembre 23 a 27 de 2018, se aprobó una estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud, dentro de la cual se incluyó una estrategia para los recursos humanos. Esa estrategia se analizó en Quito en 2017 y 2019, donde se realizó el Foro Regional Salud Universal para el siglo XXI a 40 años de Alma Ata y se elaboró una agenda sostenible de salud para el 2018-2030. Decisiones estratégicas para incorporarse a la Agenda Sostenible de Salud 2018-2030. Las organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Panamericana de Facultades de Medicina desean trajinar nuevas alternativas para el cumplimiento de la estrategia de la atención primaria de salud, ahora denominada Salud Universal y Cobertura Universal de la Salud. No obstante, dejan intactas las condiciones que hicieron precarios los resultados hasta el año 2000. La formación y el trabajo en los distintos niveles de atención a la salud y en especial en la estrategia de atención primaria de salud debe replantear algunos principios para participar exitosamente en la Agenda Sostenible de Salud 2018-2030. Primero, cesar la contradicción entre la medicina social ligada al ambulatorio y la medicina científica ligada al hospital. 1. Debe ponerse término a la contradicción entre la medicina social y la medicina biológica. Después de la Segunda Guerra Mundial se introdujeron principalmente desde Gran Bretaña y Estados Unidos de América dos conceptos que han provocado una contradicción en la formación y práctica médica y de la salud en general. En nuestro caso, fundamentalmente por criterios ideológicos y políticos partidistas. John Ryle propuso concatenar a la salud pública y la medicina preventiva con el concepto de medicina social para buscar alternativas para que el estudiante conociera mejor las relaciones entre salud, enfermedad y sociedad. A tal fin, en seminarios de Viña del Mar y Tehuacán, a mediados de 1950, la OPS propuso la incorporación en la formación médica de la medicina preventiva y social, con una orientación dirigida a los ambulatorios y comunidades, pero separada de la actividad clínica hospitalaria y con resultados precarios. De otro lado, Abraham Flexner introdujo el fundamento en la formación médica de la concepción científica biológica, enseñada en ciencias básicas en laboratorio y ciencias preclínicas, en especial clínico-farmacológicas y clínicas en hospitales universitarios y con residencia de especialidades antes de iniciar el ejercicio profesional. Desconoció las determinantes ambientales, sociales, económicas y políticas en los trastornos de la salud humana, dando relevancia a la actividad hospitalaria y relegando la atención ambulatorio y comunitaria. El trabajo médico especialista ejerce un control de la calidad y las reglas económicas del trabajo, maximiza los ingresos y minimiza los esfuerzos. Por eso la tendencia hacia las especialidades. Y como consecuencia, la formación médica ocupa 90% del currículo en la formación biomédica y 10% en sociomédica, lo que refleja también en la prestación de los servicios. La división entre biomedicina y sociomedicina es una discusión de tipo ideológico y político que ha afectado a las poblaciones. 2. Un equilibrio en el desarrollo tecnológico de la enseñanza y la práctica médica hospitalaria y ambulatoria.
Las tendencias futuras de la práctica médica estarán dirigidas a la medicina preventiva, medicina predictiva y participativa con terapia génica, medicina molecular con terapia farmacogenómica, medicina regenerativa de órganos artificiales y prótesis, medicina de mejoramiento y perfeccionamiento con biochip, medicina antienvejecimiento. Un ultradesarrollo de la resonancia magnética y la tomografía, la biónica, la nanotecnología de alta especialización hospitalaria, telemedicina, inteligencia aumentada, cerebro artificial, con médicos rodeados de prestigio social y riqueza. En la educación médica está planteada la enseñanza por simulación, con procedimientos médicos y quirúrgicos con gran valor, seguridad y ahorro de tiempo. Equilibrio tecnológico y reconocimiento económico y social. Al lado de estos adelantos científicos y técnicos, hay un reto para abordar las diferencias del trabajo hospitalario y ambulatorio. Los ambulatorios públicos no pueden disponer solo de una mesa, un estetoscopio, jarabes antidiarreicos, antigripales, atendidos por un médico general o familiar misionero. Esta diferenciación y segregación social, tecnológica y económica conspira contra el desarrollo de la atención primaria de salud. Debe ofrecerse una carrera y salarios funcionales propios, formación posgraduada, financiamiento de investigaciones, trabajo en todos los niveles hospitalarios. 3. Diseño de una educación médica moderna. Se deben diseñar programas docentes y de servicios para la atención primaria de salud basadas en los adelantos de la física, la química y la biología molecular, para analizar que estas ciencias no explican aparentemente las causas de la salud y la enfermedad, y por eso debe pensarse en un patrón más amplio de las causas de la enfermedad, con participación de componentes sociales, ambientales y biológicos interconectados. 4. Diseño de una educación médica general moderna. Se debe diseñar una enseñanza médica para la atención primaria de salud, concomitante con una física que visualice los órganos vivos como sistemas con interdependencia entre la totalidad de sus funciones físicas, biológicas, espirituales y culturales, entendiendo que los animales sufren enfermedades solo biológicas y son tratados con medios de la biomedicina. Y los problemas biopsicosociales que afectan al hombre requieren para su tratamiento un modelo biopsicosocial que considere la genética, el ambiente y las costumbres y estilos de vida. Una educación médica transversalizada por los conocimientos que requieren las soluciones complejas de salud en un mundo complejo. En general, un modelo de formación y de práctica de salud en el que las ciencias sociales sean tan básicas como las ciencias biológicas y naturales, con énfasis en una dimensión humana y en los aspectos biopsicosociales de la práctica médica. 5. Una concepción unitaria de la atención primaria de la salud. Es necesario tener una concepción unitaria de la atención primaria de la salud que acuerde conceptos iguales y modos de docencia y asistencia iguales o equivalentes para evitar la dispersión conceptual y práctica que incida en todos los niveles de atención a la salud, preferente en el primer nivel. Por ello debería elaborarse un currículum nuclear para el desarrollo de la atención primaria de salud con la flexibilidad de adaptación a distintas circunstancias. Debe contener elementos de modernidad, desarrollo biológico, psicológico y social, uso de tecnologías modernas, a la vez que ofrezca un reconocimiento económico y social. La atención médica calificada, los adelantos tecnológicos y la civilización son de todos. La atención primaria de la salud debe asumir la filosofía de que la medicina y la prestación de servicios de calidad, integralidad, oportunidad y racional en los costos. Los adelantos científicos y tecnológicos pertenecen a todos los ciudadanos porque son parte de la civilización, que es un legado, una propiedad de todos sin distinción. La atención primaria de salud como estrategia transformadora de la formación y prestación para una salud de cobertura universal y de acceso universal no es para pobres, también es para ricos, es para todos. Gracias.